Evangelio de Juan, capítulo 4. Bienvenidos. Evangelio de Juan, capítulo 4. A partir del verso 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Y verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Como a la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Cuántos conocen la historia? Sí. Mujer samaritana, Jesús habla con ella, la mujer le dice, qué raro que vos siendo judío hables conmigo, que yo soy samaritana, porque los judíos no hablan con los samaritanos, porque los desprecian. Y ahí hay toda una conversación de la mujer con Jesús, y que si yo te doy agua, esta agua nunca más vas a tener sed, y de dónde vas a sacar el agua si no tenés balde, y yo te voy a dar un agua viva que va a brotar para fuente. Y esta mujer le dice, bueno, dame esa agua, y en uno de los versos Jesús le dice, bueno, anda y trae a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien, decís la verdad, porque tuviste 5 y el que tenés ahora no es tu marido. Y ahí la mujer se sorprende y le dice, vos sos profeta. Y Jesús le dice, soy más que un profeta. Y le dice, porque va a venir uno, el Cristo. Y ella termina entendiendo que Jesús es el Cristo. ¿Te acordás? Hablábamos el domingo pasado. Cristo no es el apellido de Jesús, es un nombre que se le da al ungido de Dios, que tiene la unción de Dios, el Mesías, el Cristo. Le dice, vos sos el Cristo para mí. Y dice a partir del verso 28, después de toda esa conversación con la mujer, voy así porque hoy voy a ser breve. Hoy sí voy a ser breve. El domingo pasado yo hacía mención de que no podés tener la atención de una persona más de 45 minutos y cuando fui a ver el video, 1 hora 5 minutos. Digo, no tengo remedio. Solo el poder sobrenatural de Dios. Y ahí dije, no, hoy sí voy a ser breve. A partir del verso 28 dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4 que entonces, después de conversar con la mujer, después de conversar con Jesús, dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto es lo que está pasando la mujer con los samaritanos de la ciudad. La mujer va, habla con los samaritanos vienen a ver qué es lo que está sucediendo. Leo a partir del verso 39, para seguir enfocados en los samaritanos, los vecinos de la mujer, y no en lo que Jesús conversa con los discípulos. A partir del verso 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Verso siguiente. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Esto es lo que pasa con la mujer que encuentra a Jesucristo y lo que pasa después con la ciudad donde vive esta mujer y con los vecinos de esta mujer. ¿Cómo empieza esta movilización en la ciudad de esta mujer? Con el testimonio de esta mujer. Vale la redundancia, ya dije mujer muchas veces. Esta mujer encuentra a Jesús. O sea, esta mujer tiene una experiencia personal con Jesús.
¿Por qué digo esto? Porque ya el domingo pasado, y es algo que nosotros ya entendimos, que la palabra de Dios es importante conocer la palabra de Dios, y es a través de la palabra de Dios que nosotros entendemos quién es Dios. Pero conocer la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, no es todo el Evangelio, hay más. Hay más, porque el Evangelio no es solamente la palabra de Dios. El Evangelio es Jesús, y Jesús es una persona, y Jesús vive aún, y Jesús habla aún. Entonces también ese relacionamiento con Jesús, que es el Evangelio, trae aparejado un montón de situaciones a la vida del ser humano que no se reducen solamente a la palabra. No es solamente la Biblia el Evangelio. El Evangelio es Jesús. Jesús dijo, la palabra da testimonio de mí. El Evangelio soy yo. Entonces, si yo solamente me quedo con el libro, solamente me quedo con la palabra, y como te dije el domingo pasado, no espero absolutamente nada más, entonces me quedo solo con una parte del Evangelio y me niego o renuncio a una parte que puede ser quizás aún mucho más grande y espectacular. Esta mujer se encuentra con Jesús, y esta mujer tiene una experiencia personal con Jesús. Y esta experiencia personal con Jesús es palabra, pero también hay algo sobrenatural en esta reunión. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a esta mujer, le habla acerca del profeta y de dónde va a venir y el agua de vida y un montón de cosas que son palabras de Jesús, pero Jesús le dice, anda y trae a tu marido. ¿Para qué Jesús le va a decir a la mujer que anda y trae a tu esposo? Porque Jesús tiene una revelación. Jesús tiene uno de los dones del Espíritu Santo en acción. Tiene una palabra de conocimiento de la vida de la mujer que no tenía Jesús como conocer. Le dice, anda y trae a tu marido. La mujer podría haberle dicho, sí, ya vengo, ya lo traigo, al actual, para que capaz que Jesús le dijera, no, este que vas a traer no es tu marido. ¿Iría la mujer a traer al hombre? ¿Esperaría Jesús a que la mujer viniera con el hombre? No lo sabemos. Lo que sabemos es que la mujer le dice, no tengo marido. Tenés razón, porque no tenés marido, pero tenés pareja, y esta pareja que tenés no es tu marido, y antes tuviste 5. ¿Y cómo Jesús sabe esas cosas? Fíjate que fue tan sorprendente para esta mujer lo que Jesús le dijo, que cuando ella sale a contarle a sus vecinos que encontró a alguien especial, ella les cuenta a sus vecinos, encontré un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. Encontré una persona que sabe cosas que no tendría que saber de mí. ¿No será este el Cristo? Pero acá hay un montón de detalles que no quiero pasar por alto. La mujer tiene una experiencia con Jesús que yo estoy convencido que todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, hemos tenido. Pero tener una experiencia con Jesús, tener un encuentro con Jesús, no quiere decir que va a cambiar absolutamente nada de nadie. Pero esta mujer de alguna manera revolucionó su ciudad. Vos te pusiste a pensar que si esta mujer no iba a la ciudad a contarles a sus vecinos lo que había acabado de vivir, sus vecinos no iban a venir a hablar con Jesús y no iban a tener a Jesús 2 días viviendo con ellos y no iban a creer en el Salvador del mundo, el Cristo. Pero ellos están creyendo en el Salvador del mundo, en Cristo. ¿Por qué? Porque después de que esta mujer tuvo una experiencia personal con Jesús, dice el verso por ahí, en el verso 28, y fue a la ciudad y dijo. La mujer fue a la ciudad. Después de tener una experiencia personal con Jesús, ella fue a un lugar. Y después de ir a ese lugar, ella contó lo que había pasado. Porque yo recién te dije, vos te imaginás que la mujer no hubiera ido a la ciudad. Pero ¿y si la mujer iba a la ciudad? Como dice el verso, la mujer fue, bienvenida, la mujer fue a la ciudad, pero no contó nada. Y entonces, como no contó nada, nadie se enteró de nada y nadie fue a ver a Jesús y nadie conoce al Salvador del mundo. La mujer entonces, después de tener una experiencia personal con Jesús, ¿qué hizo? Se movilizó. La mujer se puso en acción. Pero esa acción fue motivada ¿por qué? Por el encuentro que ella acababa de tener, por la experiencia que ella acababa de adquirir. Eso que le pasó la movilizó. Y esta mujer fue a donde vivía y dijo lo que había pasado. Y no es raro que ella no dijo, encontré un hombre que me habló del profeta, encontré un hombre que me habló del agua de vida para fuente de vida eterna, encontré un hombre que me dijo que ahora se adora en algunos lados, pero no le dijo esas cosas que Jesús le había hablado. ¿Qué fue lo más relevante para esta mujer, lo más impactante?
Que este tipo sabe cosas que nadie sabe. Este tipo sabe cosas que no tendría que saber. Es especial esta persona. ¿No será esta persona el Cristo? ¿Por qué? Pues tiene palabra, pero hay algo más. ¿Te acordás? Y el domingo pasado yo te decía, ¿qué utilizaba Dios para certificar a Jesús como su propio enviado, como su elegido y como su ungido? Las señales, los milagros y los prodigios. Esto que pasa es algo sobrenatural porque Jesús sabe secretos de esta mujer que no tendría que conocer. Y así como Jesús sabe y recibe a través del Espíritu Santo esta palabra de conocimiento en este momento, hoy las palabras de conocimiento del Espíritu Santo siguen funcionando, siguen estando en medio de nosotros para todos aquellos que quieren que escucharlas. Ahora fíjate bien, ya te dije, la mujer fue y dijo, me ha dicho todo cuanto he hecho. Esta mujer fue a contar, ¿qué cosa? Lo que la sorprendió, lo que más la sorprendió quizás, o lo que ella puede pensar que le va a sorprender a los que están escuchando. Yo te voy a contar algo, pero no es algo común, porque hemos tenido muchos maestros y hemos escuchado muchas palabras, y quizás eso no te sorprende, pero yo te quiero contar algo que de verdad te va a sorprender. Creo que todos nosotros somos así. Cuando te encontrás con alguien y le vas a contar algo, ¿qué le contás? Las trivialidades, le contás las cosas comunes que acontecen todos los días. Te voy a contar algo, te morís. ¿Qué? Hoy me levanté y me lavé los dientes. Bueno, a no ser que no te laves los dientes nunca y que siempre nos mates con tu aliento, no es una novedad, pero me parece que es algo normal. ¿Qué contás? Contás lo que puede ser algo distinto, algo que vale la pena contar. Y esta mujer fue a contar lo que vale la pena contar. ¿De qué? De su encuentro con Jesús. Porque entonces yo podría ponerme quisquilloso y pensar, mirá, cuando una persona se encuentra con Jesús, cosas sobrenaturales suceden. Cuando una persona se encuentra con Jesús, no puede ser un encuentro normal. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios, estamos hablando del Todopoderoso. Álvaro recién decía acá, estamos nosotros reunidos con el Creador del mundo. Entonces, cuando te encontrás con una persona tan majestuosa, tan maravillosa, tan hermosa, es imposible de que sea simplemente un encuentro y más y nada más, y me fui como vine. No. Cuando te encontrás con Jesús, algo pasa, algo distinto pasa. Y esta mujer se encontró con Jesús y algo distinto le sucedió y tiene algo distinto para contar y va y lo cuenta. Y es más, yo te diría así, me animo a decirte, si cada vez que nosotros nos encontráramos con Jesús nos pasara algo maravilloso, sobrenatural, distinto, nosotros no perderíamos el tiempo en ir y contárselo a alguien. Porque somos unos chismosos bárbaros. No, porque nos gusta ¿qué? Compartir las cosas buenas que pasan. Y más si vemos algo que es sobrenatural, algo que no tiene explicación, algo que es imposible pasar, ¿nosotros qué vamos a hacer con eso? No, yo esto no se lo voy a contar a nadie. No, no pasa así. Jesús le decía a la gente que recibió un milagro, no se lo cuentes a nadie. Y ellos no podían no contarlo. Decían, ¿qué estás haciendo? ¡Aquel me sanó! Aquel que vaya a donde lo perdí, uno de esos, me sanó, me dijo. Pero no te dijo el hombre que no dijeras nada. Pero es que, ¿cómo voy a...? No adelanta, es algo lindo, algo bueno. Capaz que nosotros, los más normales o los más sanos, nos callamos cuando pasan cosas feas, ¿no? Cuando le pasa algo malo a alguien, capaz que, no, que voy a andar contando esta cosa triste, ¿no? Me lo callo. Pero cuando es algo lindo, es que no sabés. ¿Por qué? Porque dan ganas de transmitir eso. Eso es lo que esta mujer está haciendo. Ahora, cuando esta mujer sale y cuenta algo sorprendente, algo distinto, algo hasta irreal, ¿qué sucede? Sus vecinos se movilizan, salen de la ciudad, escuchan a la mujer y salen de la ciudad para ver si esta mujer está diciendo la verdad o no. ¿En serio? Sí. Hay un hombre allá, yo creo que es el Cristo, yo creo que es el Salvador del mundo, yo creo que es el enviado de Dios, porque hace cosas que no he visto a nadie hacer. ¿Dónde está ese?
La palabra dice que los que iban atrás de Jesús entraban en determinadas categorías. Unos querían creer, otros querían milagros y otros iban cuatro categorías, perdón. Unos querían creer, otros querían milagros, otros iban solamente a criticar y otros iban de curiosos. Entonces puedo pensar que de este grupo de personas que salen de la ciudad están estos. Los que quieren verificar, los que dicen si está el Cristo yo quiero conocerlo, los que dicen si está el Cristo yo le voy a pedir el 5 de oro, los que dicen es mentira, el Cristo no está nada, yo voy a ir a desenmascarar a esta mentirosa, y están los otros que dicen, y vamos, porque vamos a ver, viste que acá no pasa nada en este pueblo, y ahora está pasando, vamos allá, ¿y esta gente para dónde va? Vamos, ¿a dónde va? No sé, pero vamos, dale, vamos, y van nomás de curioso a ver qué pasa. El tema es que el testimonio de esta mujer produce algo en su ciudad y muchos salen de la ciudad. No es un detalle menor que dice en el verso 39, muchos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer. ¿Cómo? Porque era creíble lo que ella contaba. Y quizás la conocían a ella. Quizás ella no era una mentirosa. Y quizás no sabemos los motivos, pero dice que muchos le creyeron a ella. ¿En serio decís? Claro que sí. Cuando una persona se encuentra con Jesús y sale a contar las maravillas que Jesús hizo en su propia vida, hay un montón de personas que van a creer en Jesús sin la necesidad de conocer a Jesús. ¿Me entendés? Como nosotros quizás. Algunos de nosotros quizás creímos en Jesús antes de conocer a Jesús. Puede haber gente que dice creer en Jesús, pero que nunca conoció a Jesús. No sabe quién es Jesús, nunca oró a Jesús, nunca escuchó nada, nunca vio nada, nunca tuvo una experiencia personal, pero dice que cree en Jesús porque vos le contaste que crees en Jesús y vos le contaste que escuchaste a Jesús y la persona dice yo creo en Jesús de mi hermana Claudia, yo creo en Jesús de mi hermano Álvaro, porque ellos creen como creen, entonces yo no puedo dejar de creer, pero lo conozco, no lo conozco, nunca lo escuché. El verso dice, cuando uno que tiene un encuentro con Jesús sale a hablar lo que Jesús hizo en su vida, otros pueden creer en Jesús a través de la palabra del que está hablando. Pero esto vos ya lo sabías, claro que sí. Verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. No solamente después de creer. Y ahí yo digo, ¿era necesario poner esto si ya creyeron? No, nosotros no queremos que la gente crea en Jesús. Y si nosotros queremos que la gente crea en Jesús, ya podía terminar ahí la historia. Muchos creyeron en Jesús por la palabra de esta mujer. Cerramos. No, pero el verso sigue contándonos que muchos más empezaron a creer en Jesús por tener un encuentro ¿con quién? Con Jesús. Y parece que hay una diferencia entre los que creen por la palabra de la mujer, pero después creen más por la palabra de Jesús. Parece entonces que hay ahí una cosa importante, que es que hacer lo que esta gente hizo. Esta gente escuchó el mensaje, pero ¿se quedó en la ciudad? No. ¿Creyeron en Jesús y se quedaron en sus casas? No. ¿Creyeron en Jesús y les bastó? Dijeron, ya está, ya creí. No, salieron a ver dónde Jesús estaba. Salieron a buscar a Jesús. Creyeron muchos más por la palabra de él. Y fíjate que cuando ellos creyeron le decían a la mujer, y yo veo que este detalle, otra vez, poner algo, era necesario poner esto, ellos se paraban enfrente de ella y le decían, ya no creemos solamente por lo que vos nos dijiste. Ya no creemos solamente por tus dichos, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Qué está marcando acá el verso? Que estas personas tuvieron su propia experiencia personal. Estas personas no se conformaron en que hay alguien que escuchó a Jesús hablar. Estas personas fueron a buscar a ese Jesús porque tenían ganas de ¿qué? De escucharlo ellas mismas a Jesús. Y acá vos y yo podemos aprender un montón de cosas. Que si vos sabés que Jesús le está hablando a alguien, eso no quiere decir que es él el elegido para que Jesús le hable a él y que él es el que tiene que venir a decirte a vos lo que Jesús dice. Porque vos mismo podés ir a escuchar lo que Jesús está diciendo. ¿Me seguís? Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Sabemos que este es el Cristo. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos están hablando.
¿Qué es lo que hizo ella también? Cuando ella tuvo un encuentro con Jesús, ella salió a contarle a las personas que había encontrado a alguien distinto y que pensaba que era el Cristo. Y ahora que ellos encontraron a Jesús y ellos mismos escucharon lo que Jesús dice, ellos son los que salen a decir lo mismo, que nosotros sabemos que este es el Cristo, nosotros sabemos que este es el Salvador del mundo. Una experiencia personal inicia todo. Una experiencia personal continúa todas las cosas. Nosotros tuvimos, yo dije hoy al principio, me imagino que muchos de nosotros tuvimos una experiencia personal con Jesús. Bueno, pero que tengas una experiencia personal con Jesús no quiere decir que cambies nada. Porque para cambiar algo uno tiene que movilizarse, parece. Uno tiene que ir y no solamente ir, uno tiene que ir y contar. Pero yo que voy a contar si a mí no me pasa nada. ¿Te acordás que yo decía el domingo pasado? Mirá, yo me convertí en una persona que por más cristianismo y por más predicación no esperaba nada. No espero que pase nada, las cosas van sucediendo, lo que pasa, pasa y yo no espero. ¿Qué no espero? No espero milagros, no espero prodigios, no espero sanidades. ¿Por qué? Porque ya tengo la palabra, me conformo con esta parte del Evangelio y si Dios quiere hacer un milagro que lo haga, pero a mí que no me use porque yo no estoy ahí para esperar nada. Pero si eso cambia, como parece que cambia en la vida de esta mujer sale y cuenta. ¿Y qué cuenta? La experiencia que ella tiene. Y ahí yo digo, che, gente, si nosotros no tenemos experiencias sobrenaturales o no tenemos nada distinto que nos suceda, ¿no tendríamos que empezar a buscar estas cosas? ¿Para qué? Porque si estas cosas empiezan a suceder en medio nuestro, ¿nosotros qué vamos a salir a hacer? A contarle a la gente las cosas que están pasando, que nosotros vimos. No, te voy a contar una cosa. Porque uno estaba en una era donde uno comparte cualquier cosa, uno comparte todo, comparte las cosas buenas, las cosas tristes, las cosas alegres, las cosas vergonzosas, uno comparte todo. Y si vos ves algún milagrito en la vuelta, a mí me parece que un montón de hermanos van a poner ahí en su estado de WhatsApp, o en su Instagram, o en su red social que tengan, lo que vieron y lo por qué. Porque yo que quiero que todo el mundo se entere de cosas, quiero que todo el mundo se entere de las cosas que Jesús está haciendo. Ahora bien, cuando uno tiene oportunidad de contar algo que está pasando, algo distinto, algo sobrenatural que Jesús está haciendo, el efecto es que las personas empiezan a sentir esa curiosidad, empiezan a sentir ganas de movilizarse también. Porque si nosotros tenemos una persona que está enferma de cáncer y oramos y se sana y los demás enfermos de cáncer se enteran, ¿vos te parece qué efecto tendrá esa noticia? Y yo voy a ir, porque si yo el cáncer ya lo tengo, capaz que voy y me sanan. Si a este lo sanaron, capaz que es mentira, capaz que es un engaño, pero capaz que es verdad y capaz que es... Y se moviliza, un montón de situaciones se movilizan. Ahora bien, ellos creyeron por la palabra de Él y fue necesario escribir que ya no solamente creían por el testimonio de ella, ellos ya no creían en Jesús solamente por el testimonio o por la experiencia de alguien más, ahora ellos creían en Jesús por su propia experiencia. Y yo hablaba el domingo pasado, cuando nosotros tenemos nuestra propia experiencia con Cristo, cambia nuestras vidas de una manera totalmente distinta a lo que nosotros podemos escuchar. Y yo estoy convencido que las personas que conocen a Jesús y nunca más vuelven atrás, y nunca más se desvían de Jesús, y nunca más dicen, no, yo ya no creo en Dios, son las personas que tienen una experiencia personal con Jesús, porque eso no puede negárselo, no puede quitárselos nadie. Nadie puede venir y decirte, no, Jesús no existe. Sí, yo entiendo que para vos no exista, pero yo no puedo negar que existe. ¿Por qué? Y porque... yo lo escuché. Vos estás loco, vos estás loca. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero no puedo negar lo que me pasó. No puedo mentirte. Dios existe. La mujer sale y cuenta. Si vos y yo no salimos y contamos, ahí estamos finalizando la historia. Pero si nosotros salimos y contamos, podemos generar un impacto, pueden suceder un montón de cosas. Estas personas del pueblo salen después de escuchar el testimonio, como quizás hicimos muchos de nosotros, alguien nos contó acerca de Jesús y salimos a buscar a Jesús, bien por nosotros, nos merecemos un aplauso, y fuimos allá a ver donde Jesús estaba. Y después que encontramos a Jesús dijimos, está, ya tengo lo que yo necesitaba, se finaliza la historia. No, estas personas dicen que le rogaron a Jesús que Jesús se quedara con ellos. Y cuando ellos le rogaron a Jesús que Jesús se quedara con ellos, Jesús le dijo, ni loco, tengo cosas que hacer, estoy ocupado, otro día me mandan un mensaje de texto y arreglamos. No, cuando ellos le rogaron a Jesús que Jesús se quedara con ellos, Jesús se quedó con ellos un rato, un día. No, un día no.
2 días. Mi padre era una persona que cuando decíamos, papá, vamos a comprar un auto, y él me decía, no, un auto no, 2. Vamos a comprar una tele, vamos a comprar una tele nueva, no, una tele nueva no, 2. Porque era 2, es como si precisamos una en realidad. Bueno, pero tanta abundancia vamos a tener que no vamos a comprar una sola, vamos a comprar 2. Me acuerdo de esto porque Jesús no se quedó con ellos un día, se quedó con ellos 2. Pero ellos le rogaron a Jesús que Jesús se quedara con ellos. ¿Por qué? Porque a algunos de nosotros quizás nos pasa que nos cuentan de Jesús, vamos a donde está Jesús, conocemos a Jesús y después terminamos la historia ahí. Ya está, ya lo conocí, ya lo vi. Ahora lo voy a invitar a que se quede conmigo. Capaz que no, capaz que más adelante lo invito a Jesús a que se quede conmigo. Jesús se quedó con ellos 2 días. Entonces esos 2 días, ¿con quién se quedaron ellos? Porque si no es una falta de respeto, si yo te digo, venite a mi casa y vos te venís a mi casa a pasar conmigo y yo me mando a mudar, voy a decir, che, la verdad que, ¿para qué Juan me habrá invitado a su casa si se iba a ir a pasear, no? Me hubiera dicho, vení, quedate, cuidame la casa que yo me voy. Pero me pidió que me viniera a quedar con él y yo me vine a quedar con él. ¿Con quién pasaron estos 2 días, estos samaritanos? Con Jesús. Porque no es solamente entonces que vos y yo tengamos una experiencia con Jesús así. Capaz que nosotros en el mundo de la inmediatez que estamos viviendo decimos, bueno, está, así como yo leo un mensaje de texto, yo quiero encontrarme con Jesús, que Jesús me sorprenda y ahí ya está, yo me puedo ir. ¿Cuántos de nosotros tenemos ganas o ánimo de rogarle a Jesús que se quede con nosotros y cuando Jesús nos dice que se queda con nosotros, quedarnos con Jesús? No es un detalle menor. Creyeron muchos por la palabra de Él y ellos salieron confesando que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Toda esta historia está afirmada, como te dije, en una declaración de Jesús, en un don del Espíritu Santo. Se llama palabra de conocimiento, después otro día podemos hablar. La palabra de conocimiento, este don del Espíritu Santo, es algo que el Espíritu Santo hace. Viene y te dice cosas de alguien o de una situación que vos no tendrías que saber. Se usa mucho en la palabra de Dios. En la Biblia hay un montón de relatos que los discípulos vivían. Pedro está en un techo y alguien le dice a Pedro, mirá que te van a buscar 3 personas, van a golpear la puerta. ¿Y qué es eso? Y eso es una palabra de conocimiento. ¿Cómo sabés vos? Cuando le dicen, Pedro, mirá que acá el hombre que estaba abajo le iba a explicar a Pedro lo que estaba sucediendo en la puerta y Pedro le dice, sí, me voy a ir con ellos, decirles que pasen. ¿Y cómo sabes, Pedro? Si yo todavía no le dije. Porque Pedro sabe, y Ananías está y aparece en la casa de Pablo, está Pablo ahí que está ciego y Ananías entra y le ¿cómo sé yo que vos estabas acá? Vos te quedaste ciego hace 2 días, ¿cómo sé yo que estás ciego? Porque a mí Dios me mandó. ¿Y cómo sabés vos? Porque palabra de conocimiento sucede. Y si hay una palabra de conocimiento hoy, va a seguir sorprendiendo como sorprendía en aquellos días. Y mirá que ni siquiera estoy hablando de una sanidad. No estoy hablando de un cáncer que se va, no estoy hablando de una diabetes que desaparece. Estoy hablando de una palabra de conocimiento, de que vos sepas algo que nadie, sabés algo de mí que yo no le conté a nadie. Y entonces quizás Dios es de verdad, porque si Dios te contó. Estoy convencido que aparte de la palabra de Dios, el poder de Dios está para manifestar a Cristo y darle gloria a Jesús. ¿Qué pasa con el tema del poder de Dios y con las manifestaciones sobrenaturales de Dios? Que no es algo que yo controle, ni es algo que vos controles. Es algo que el Señor hace si el Señor quiere, cuando el Señor quiere. Y ese es el riesgo. Que nosotros podemos decir, ay, bueno, ahora el Señor va a hacer milagros. Y el Señor mirarnos y decirle, mira, y el Señor no hace ningún milagro. Pero también nosotros podemos decir, Señor, si vos querés nos podés sanar a todos nosotros. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Vamos a buscar que el Señor nos sane. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos obligar a Dios a que Dios nos sane? ¿Podemos? No, no podemos. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pedirle al Señor que el Señor nos sane. El domingo pasado yo decía, mirá, me acostumbré a no esperar absolutamente nada, porque es más cómodo tener el control de una reunión. Yo hago el mensaje, termino el mensaje y después hago una oración y cuando termina la oración terminamos, cortamos el video y ahora nos saludamos y nos vamos a comer y ya está. Y si vino el Espíritu Santo, todos contentos, y si el Espíritu Santo no vino, todos contentos porque no nos damos ni cuenta, porque en realidad no sabemos si vino, si no vino, si estuvo, si habló, si no dijo, qué fue.
Me gusta cuando las personas me dicen, muy lindo el mensaje. Bueno, bárbaro, por lo menos el mensaje está, parece que llenó, satisfizo, vayamos a saber. Yo no le pedí permiso a las personas que yo sé que están enfermas o pasando determinadas situaciones para hablar de esas determinadas situaciones, pero yo sé que nosotros tenemos un hermano que en breve tiempo tiene que hacerse una cirugía, tiene que operarse. Si mi hermano me da autorización para hablar, yo hablo. Nuestro hermano Sebastián ya fue operado del intestino y le quitaron una parte del intestino y ahora parece que tienen que quitarle otra parte del intestino porque parece que la primera operación no terminó de solucionar bien lo que tenía que solucionar. Nuestro hermano Sebastián no tiene cáncer, pero nuestro hermano Sebastián tiene unos pólipos en el intestino que parece que la única solución es volver a operar, volver a cortar. Y ahora nosotros hablamos de que tenemos un Dios sobrenatural y que ese Dios sobrenatural sanaba antes y puede sanar ahora. Pero como yo no espero nada, entonces yo no voy a orar por Sebastián, porque total, está, y si Dios lo quiere sanar, que lo sane. Pero si yo espero algo en realidad sobrenatural, y me gustaría tener una historia para contar, y me gustaría tenerlo a Sebastián acá y decirle, mirá, es no te estoy mintiendo, puedo orar por Sebastián, podemos orar por Sebastián y esperar a que el Señor lo sane, ¿o no? Y que el Señor haga lo que los médicos hasta ahora no han podido hacer. Tengo un hermano que tiene diabetes desde que lo conozco. Si mi hermano me da autorización, yo lo menciono. Ernesto tiene diabetes desde que yo lo conozco, más o menos. Y sigue teniendo diabetes. Y Jesús podría sanarlo de la diabetes, o no, podría dejar su cuerpo sano, sin tener preocupación de esa enfermedad. Y bueno, alguna vez yo dije, oré por Ernesto, pero como Ernesto sigue teniendo diabetes, bueno, hicimos un intento, Dios no quiso, ya está, no quiso, ¿para qué vamos a seguir orando? Porque de última yo sigo sin esperar nada, pero si yo empiezo a esperar algo y vos empezás a esperar algo sobrenatural, aparte de la palabra de Dios, quizás nosotros podemos orar por Ernesto hasta que Ernesto parta al cielo o hasta que Ernesto sea sano. Porque no nos podríamos conformar. Si tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es cierta y el Señor Jesús es el creador de todo, el Cristo es el ungido que nos ha ungido a todos nosotros, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo con la unción? Hace unos pocos días hablaba con Henry y decíamos, es como tener un auto y andar solo en primera marcha. Es como tener un auto y andar siempre lento, forzando el motor sin que el auto y digas, che, me compré un auto y era esto manejar. La verdad que la experiencia no es muy linda, ¿no? Lo que pasa es que vos no estás viviendo la experiencia total. Vos estás, la verdad que mal usando este bien. Tengo a mi hermana Elvira que se queja de dolores en la rodilla. Tengo a Cintia que se queja de dolores en la espalda, en la columna. Y bueno, siempre, ¿qué le vas a hacer? Dolores de la columna es algo normal, ¿no? Todo el mundo tiene. Y bueno, pero si todo el mundo tiene, como yo no espero nada, no oro. Pero si yo empiezo a esperar, es normal tener dolores en la columna. Todos nosotros tenemos dolor en la columna. ¿Toda la humanidad vive con dolor en la columna? No, la verdad que no. Hay personas que no tienen dolor en la columna. ¿Y por qué algunos sí nos tenemos que conformar a que sea así, punto? Y lo más difícil es que esto no se puede controlar, ¿no? Esto solo si el Señor quiere. Entonces yo te voy a invitar a que no te pongas de pie, te voy a invitar a que te quedes sentado y que puedas cerrar tus ojos conmigo y que puedas suplicarle a Dios, rogarle a Jesús, que Jesús haga lo que ningún hombre puede hacer, que Jesús haga lo que ningún hombre puede hacer, que Jesús sane sin operaciones, que Jesús sane sin tratamientos, que Jesús sane sin medicinas, que Jesús sane sin pastillas, sin cremas, que Jesús sane. Le voy a pedir a quien se anime que vaya a donde está Sebastián y ponga sus manos sobre los hombros de Sebastián. Alguien que vaya hasta Elvira, hasta Ernesto, hasta Cintia y ponga sus manos en estas personas.